Y completando el tema en principio de libertad de expresión, eh, quedaba por ver, habíamos visto con respecto al tema de la responsabilidad de los periodistas y de los medios, la teoría de la real malicia y las implicancias que estos incluía en lo que tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba, en la medida en que la noticia esté referida a, a una persona pública o a un personaje público. La persona afectada debe demostrar, aún frente a la falsedad de la noticia, de que el periodista o el medio han obrado con dolo, es decir, conociendo la falsedad y a pesar de ello publicándolo, o con grave negligencia, es decir, no llevando adelante ninguna medida de testeo respecto a la veracidad de tal información. Y esto en la práctica resulta muy difícil para el afectado poder demostrar de que el periodista conocía previamente la falsedad y a pesar de eso lo publicó, es decir, obró a sabiendas de la falsedad, como también es difícil determinar si el periodista ha llevado adelante medidas de corroboración adecuadas frente a una versión determinada. Eh, con lo cual, el principio de la real malicia, que proviene de la jurisprudencia de la Corte Federal de los Estados Unidos como precedente, eh, implica, digamos, una posibilidad de eliminar la responsabilidad del emisor o del periodista autor de la nota en la medida en que se privilegia la circulación de información y se procura evitar, digamos, lo que sería la autocensura producto de la posible falsedad. Como se está refiriendo a personas públicas o personajes públicos, se entiende que la información que está circulando es información de interés público. Este principio de responsabilidad se complementa con otro dispositivo, digamos, jurisprudencial previo a la real malicia, que es el caso Campillay, que fue el que inicialmente marcó los criterios de la Corte para la determinación de responsabilidad. Y en ese caso fija tres requisitos o condiciones básicas. La primera de ellas es que haya una debida individualización de la persona sobre la cual la información se está refiriendo. Esta individualización, por supuesto, puede ser directa a través del nombre, el apellido, o puede ser indirecta a través de la función que cumple o a partir de determinadas características que se hacen expresas en la nota y que permiten determinar sin duda alguna de quién se está hablando. La segunda característica es que la información debe estar redactada en términos asertivos, es decir, no a través de verbos o tiempos hipotéticos, ¿no? Podría ser, tal vez, etcétera, sino una afirmación concreta. Y el tercero es que no sea eh, transcripción de una fuente autorizada, es decir, que la noticia no remita a una fuente legítima de cuya información se ha incorporado a la noticia. Por ejemplo, una fuente en ese sentido es el tema de la información policial respecto a la detención de una persona o a sus antecedentes. Si el medio simplemente reproduce lo que la fuente eh, legítima, autorizada, ha desarrollado, entonces no habría responsabilidad. Eh, el caso Campillay
en principio se cuestionó después de la reforma de 1994. ¿Por qué? Porque la última parte del artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en el 94 establece la inviolabilidad de las fuentes periodísticas, con lo cual eventualmente el periodista no estaría obligado a difundir esa fuente, y al no estar obligado a difundir esa fuente, se entendió que podía resultar posible que esta justificación de no responsabilidad en la medida en que se somete a una fuente legítima, la información que sea transcripto, evidentemente al no tener la obligación de divulgarla, no sería una excepción válida al tema de la responsabilidad. Pero la Corte lo que ha sostenido es que si el periodista o el medio pretenden justificar frente a una información de carácter falso o agraviante su no responsabilidad, deben remitirse a esa fuente y deben hacerla conocer. Por lo tanto, eso justamente para que ustedes tengan un ejemplo claro, ahora el libro que recientemente apareció, que se llama Hermano, es decir, que es los dichos del hermano del expresidente Macri, justamente se insiste permanentemente en que es el resultado de 16 horas de grabación, con lo cual el autor del libro lo que está pretendiendo es que aún frente a la existencia de una información falsa o una información agraviante respecto a determinada persona, no sería responsable porque existe una fuente legítima sobre la cual él ha hecho ese libro. Es decir, él no es autor directo, es decir, el autor del libro no es autor directo de la obra, sino que es el resultado de grabaciones y de dichos de una tercera persona. Y esa es una de las razones por las cuales se insiste en forma permanente que es el resultado de la grabación de 16 horas de grabación mantenidas con el hermano del expresidente Macri. Entonces, la regla de Campillay es que si hay una fuente legítima sobre la cual se ha transcripto la información, esto evita la responsabilidad del medio o del periodista. Lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia es que debe centralmente la información remitirse a esa fuente, porque si uno transcribe la información de la fuente, pero luego agrega comentarios de carácter personal, más allá de lo que la fuente informa, entonces también la remisión a la fuente ya perdería ese peso específico para eliminar la responsabilidad del periodista o del medio. Dentro de la jurisprudencia que se ha ido elaborando, también hay que señalar el tema del derecho a réplica. El derecho a réplica se ha colocado en el marco de la libertad de expresión. Ese derecho a réplica plantea centralmente el derecho de quien ha sido objeto de una información inexacta o agraviante, la posibilidad de contestar en ese medio y del mismo modo esa información, es decir, la posibilidad de replicarla, de responderla. ¿Qué establece el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del derecho a réplica? Que en principio ese derecho a réplica sea ejercido por quien es objeto directo o sujeto directo de esa información inexacta o agraviante. Que la información debe tener ese contenido, debe ser inexacta, es decir, no corresponderse
su totalidad la verdad, o contener, digamos, aspectos agraviantes sobre el sujeto, es decir, acusarlo de haber cometido delitos, de haber tenido conductas no éticas, inmorales, etc. El tercer requisito es que esa réplica debe ejercerse en el mismo medio y del mismo modo en que se ha hecho conocer esa información, ya sea eh, por medios periodísticos escritos, por medios periodísticos radiales o por medios periodísticos audiovisuales, por ejemplo. El otro requisito es que el medio que difunde debe ser un medio legalmente regulado, es decir, no pueden tratarse de medios clandestinos, sino de medios regulados jurídicamente y por lo tanto legitimados en su funcionamiento. Eh, Dentro de ese contexto del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, además el ejercicio de ese derecho a réplica está sometido o está sujeto a la ley que en consecuencia se dicte. Esto ha generado, digamos, una disputa jurisprudencial que inicialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en el caso Edmenequian contra Neustadt, resolvió de que la remisión de la última parte del artículo 14 a la regulación legislativa hacía necesaria la existencia de esa regulación para tornar el derecho operativo, es decir, lo ubicaba como un derecho programático cuya regulación legislativa posterior resultaba necesaria para generar operatividad. En segundo lugar, la interpretación que había hecho la Corte Suprema de Justicia del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, adecuación de la legislación nacional a los principios de la Convención, hacía justamente necesaria esa adecuación interna para darle operatividad efectiva. Este criterio de Edmenequian con Neustadt y que se reprodujo, digamos, hasta 1992 por la Corte Suprema en el caso muy conocido de Edmenequian con Sofovich. En esa causa, Edmenequian con Sofovich, la Corte modificó su criterio y estableció la operatividad del derecho a réplica sobre la base de su regulación en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron los argumentos? Bueno, en principio un argumento de la mayoría, es decir, 5 jueces sobre 9 en total de la Corte en ese momento, estableció de que los tratados tenían más jerarquía que la ley. Es decir, fijó ese principio que luego se constitucionalizó en 1994, por el cual se partía de la idea de que un tratado no podía ser condicionado en su vigencia por una ley que era inferior en jerarquía constitucional. El segundo argumento ya siguió los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en una opinión consultiva número 5 había tratado expresamente el derecho a réplica y había expresado en primer lugar que en principio todos los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos son operativos. Y esto en estos últimos años se extendió además
al artículo 26 de la Convención, es decir, la que habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en principio, la Corte Interamericana sostiene que los derechos reconocidos en la Convención son, en principio, operativos y obligatorios para los estados. El segundo criterio que se incorporó de esa interpretación de la Corte Interamericana en el fallo Menequian-Konsofovich fue el hecho de que esos fallos, esa obligación de adecuación del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos era un principio que, de no cumplirse, ya generaba responsabilidad internacional por parte del Estado. Es decir, que la adecuación constituía también una obligación, no era simplemente una alternativa de disposición discrecional por parte del Estado, parte de la Convención, sino una obligación. Y por lo tanto, la no adecuación ya generaba responsabilidad internacional. Y a partir de ese momento, además comenzaron otros dos criterios. Uno es la incorporación interpretativa de los instrumentos internacionales por los órganos de aplicación al momento de fallar en el derecho interno. Esto se plantea inicialmente en el Menequian-Konsofovich, pero luego, a partir de la reforma de 1994, la Corte Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo va a sostener con carácter general, basado en el principio de que en las condiciones de su vigencia que establece el 75, inciso 22, incorpora estos criterios de los órganos internacionales de aplicación. En términos generales, no solamente en el caso interamericano, la Corte Interamericana, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los otros órganos de aplicación de los tratados de los cuales la Argentina es parte. El segundo es que la jurisprudencia de la Corte Suprema avanzó en el hecho de que sus fallos no podían tener como consecuencia la generación de responsabilidad internacional, que aun cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuviera un criterio diferente, distinto, ese criterio de ninguna manera podía hacerse efectivo en la medida en que traía como consecuencia la generación de responsabilidad internacional por parte del Estado. Por lo cual, esto también favoreció este criterio de adecuación. Sin perjuicio de ello, también la decisión de aplicación, aún en el caso de los jueces, porque la totalidad de los jueces, por unos u otros fundamentos, admitieron la operatividad, salvo el juez Belucio, que en el fallo Menequian-Konsofovich va a sostener el criterio anterior, es decir, el Menequian con Neustadt, sostenido por la Corte. La otra mayoría de la Corte, ya sea por el argumento de la mayor jerarquía o por el argumento de que resultaba de por sí operativo, porque la descripción que hacía el artículo 14 era lo suficientemente clara como para determinar en qué circunstancias y situaciones la réplica era posible, era admisible. Entonces ahí se estableció la cuestión de que evidentemente había operatividad del artículo 14 de la Convención, pero también hubo una disidencia respecto a la aplicación al caso concreto, y esto se vinculó con una característica que fue interpretada en forma diversa por integrantes de la Corte. Una minoría de la Corte sostuvo de que como Menequian no había sido mencionado ni agraviado directamente, sino que solicitaba la réplica por una cuestión que tenía que ver con su fe religiosa, es decir, en el caso concreto, en un
tema de Sofovich, el escritor Dalmiro Sainz había puesto en duda la virginidad de María, de la Madre de Jesús. Entonces, esto generó el pedido de réplica por parte de Menequian. Una parte, minoría, decía: Menequian no fue agraviado por la información, no fue nombrado, ni la información ni es inexacta ni agraviante respecto a su persona. La mayoría extendió esta situación de la réplica, cosa que después se sostuvo en fallos posteriores, de que no solamente era frente a información agraviante o inexacta de carácter personal, sino si esa información agraviaba principios éticos, religiosos o morales por parte de quien requería la réplica. Y por lo tanto, la interpretación que hizo la Corte fue una interpretación extensiva a la que en realidad surge de la letra del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta diferencia, sobre todo, tiene que ver con la idea que también sostuvo la Corte Interamericana de que la réplica no puede transformarse en un intercambio de ideas. Es decir, yo no puedo utilizar la réplica porque tengo desacuerdo con el enfoque o desacuerdo con la forma de desarrollar determinada información, determinada noticia, etcétera, sino estrictamente en los casos en que la persona se viera afectada por esa información inexacta o esa información que le resulta agraviante. Pero la Corte amplió este punto de vista, vuelvo a insistir, y lo sostuvo en el tiempo, en que no solamente se trata de información inexacta o agraviante vinculada con una persona que solicita la réplica, sino que esa persona puede verse agraviada porque sus principios éticos, morales o religiosos también fueron afectados, que es el caso particular del Menequian, que en este caso contestó como hombre católico, apostólico romano, el principio de cuestionamiento de la virginidad de María. Por otro lado, algo que la Corte ha comenzado a analizar en estos últimos tiempos ha sido el tema de la responsabilidad de el Internet, es decir, sobre todo de los buscadores de Internet. En esto hay como dos posicionamientos, uno que es un posicionamiento de la mayoría por el cual se establece de que en realidad los buscadores de Internet no son responsables de la información que difunden, porque simplemente lo que sostiene la mayoría de la Corte es que permiten la sistematización de determinadas fuentes de ingreso vinculados con esa información que se está buscando, y en última instancia no están dando privilegio a una determinada fuente sobre otra, sino que es el que accede, el que decide a qué link ingresa, que por lo tanto esa responsabilidad recién surge cuando el afectado pone en conocimiento del buscador el carácter agraviante o el carácter falso o la utilización de una imagen sin autorización, por ejemplo, de la persona, esto vinculado con el derecho a la imagen, es decir, la difusión sin consentimiento, la difusión efectuada por medios subrepticios, etcétera. Yo puedo, dentro de ese contexto o por vulneración a la intimidad, solicitarle al buscador que deje sin efecto esa página y la elimine.
y en consecuencia si no lo hace, entonces es responsable por daños y perjuicios. Pero evidentemente lo que exige la mayoría de la Corte es que el buscador tome conocimiento por parte del afectado del carácter agraviante, del carácter falso o de la vulneración de sus derechos personales por esa difusión, y eventualmente a partir de ahí, si no retira ese link de circulación, puede ser objeto de un juicio de daños y perjuicios y demandado judicialmente. En cambio, una minoría de la Corte sostiene la posibilidad de que esos buscadores pueden ser responsables frente a información o imágenes que con evidencia reflejan conductas o formas vulnerativas de los derechos, ¿no? Es decir, que si eso surge con evidencia, surge con claridad, evidentemente ahí podría también haber una responsabilidad por parte del difusor de la información y no solamente del autor de la misma. Pero bueno, este es el criterio hasta este momento, en el cual hay un criterio más laxo en la medida en que la responsabilidad surgiría recién a partir de la intimación concreta que el buscador recibe, y otra que establecería una responsabilidad más directa del buscador en la medida en que la información divulgada, etcétera, tuviera de por sí contenidos agraviantes o vulneratorios de derechos de terceras personas. Y esto es un poco la evolución actual sobre este tema, que evidentemente no está definido en forma absoluta, si bien también otra de las cuestiones que se ha estado discutiendo en estos últimos años ha sido la posibilidad de limitar o regular el Internet, ¿no? Donde también entra una cuestión de puja con el tema de la libertad de expresión. Hay una parte importante que sostiene de que la libertad de expresión se vería afectada si el Estado regulara el uso o la forma de acceso al Internet, y por lo tanto, vuelvo a lo manifestado con anterioridad, como la responsabilidad es ulterior, de acuerdo a lo que establece el artículo 13 de la Convención Americana, y no puede haber ni censura directa ni censura indirecta, evidentemente esto hace a que, en principio, no pueda existir una regulación del Internet en ese sentido. Y porque podría ser calificado de censura indirecta y romper la regla de responsabilidad ulterior que ya expliqué en la clase anterior. Bueno, vamos a ver en términos generales, además, tres derechos básicos que tienen que ver con el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho de petición. El derecho de asociación está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Asociarse con fines útiles es lo que establece la Constitución. Con lo cual, en principio, la Constitución está fijando un límite a la asociación. Es decir, esa asociación tiene que cumplir con una condición o con un requisito, que es la utilidad. Esto se ha discutido jurisprudencialmente en un caso que tuvo bastante trascendencia en su momento, en la década de los 90, cuando la comunidad homosexual argentina, la CHA, solicitó el reconocimiento de su personería jurídica. El caso llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo que utilizó la mayoría de la Corte para rechazar la inscripción o la personería jurídica fue justamente
esta característica, es decir, que no tenía fines útiles. Si bien por supuesto que la situación se resolvió porque a pesar de ese fallo de la Corte, Personerías Jurídicas terminó admitiendo, inscribiendo a la CHA en su reconociéndole su personería y por supuesto luego con el claro avance no solamente convencional respecto a la discriminación basada en el sexo o la discriminación basada en el género, sino también las propias leyes argentinas que reconocieron el tema del derecho de identidad de género y el derecho al matrimonio igualitario. Evidentemente esa situación estaba absoluta y totalmente superada en la actualidad, pero reflejó, digamos, un tipo de jurisprudencia que hizo referencia a la utilidad en este caso como un mecanismo para limitar el derecho de asociarse. La Convención Americana de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos en general establecen el derecho a asociarse con fines pacíficos y fundamentalmente, es decir, lo que establecen es fines pacíficos y luego hacen una enumeración de los distintos tipos de asociaciones, asociaciones políticas, asociaciones sindicales, asociaciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, puede haber una infinidad de motivos o de razones que pueden justificar la asociación. Por supuesto que en la legislación argentina, además, hay determinadas asociaciones que son objeto de regulación particular. Asociaciones políticas, los partidos políticos tienen su ley propia. Los sindicales, la ley de asociaciones profesionales regula la sindicalización, la asociación sindical. La llamada ley de sociedades ¿eh? Comerciales, sobre todo, regula todo lo que tiene que ver con las asociaciones de carácter privado. Y después hay otras asociaciones, como pueden ser las fundaciones, por ejemplo, u otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, que también deben cumplir con determinados recaudos legales y estar debidamente inscritos en personería jurídica. Es decir, que el tema de la asociación está muy fuertemente regulado en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, eh, en diversos sentidos, ¿no? También hay que reconocer que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional le está reconociendo el derecho a la personería jurídica de las comunidades indígenas, es decir, de los pueblos originarios, es decir, donde también hay otro mecanismo u otra forma de asociación expresamente reconocida por la Constitución Nacional. Eh, una característica básica de la asociación es su duración en el tiempo, es decir, una asociación generalmente tiene un sentido de perdurabilidad en el tiempo y es otra de las características propias de la asociación. A la asociación se contrapone y por otro lado se complementa con el derecho de reunión. El derecho de reunión no está incorporado en la Constitución Nacional, pero se considera, digamos, como un derecho que emerge del derecho de asociación, aunque tiene características diferenciadas. ¿Cuál es la característica fundamental diferenciada? Es que mientras la asociación es perdurable en el tiempo, la reunión está limitada en el tiempo. Es decir, ¿es un complemento de la asociación? Sí, porque en la asociación hay organismos, órganos de gestión que se reúnen. Es
decir, desde una comisión directiva que se reúne para el cumplimiento de un orden del día, agotado el cual la reunión cesa. Lo mismo pasa con una asamblea de socios. Se reúne para el cumplimiento de un orden del día, agotado el orden del día, la reunión, la asamblea de socios se disuelve. Es decir, pero lo mismo sucede con una manifestación callejera que representa un derecho de reunión y que a su vez está asociado con otros derechos. Uno, la libertad de expresión, como ya lo signifiqué antes. Esa libertad de expresión no solamente puede ser una expresión verbal, audiovisual, o una expresión escrita, sino también puede ser una expresión simbólica, es decir, una expresión que refleje un rechazo, como ya hice referencia al tema de la quema de la bandera, por ejemplo, como una forma de rechazo o de repudio. Y a la vez ese derecho de reunión está asociado, sobre todo, además del derecho a la libre expresión, con otro derecho al que vamos a hacer referencia, que es el derecho de peticionar. Generalmente estas formas de reunión contienen determinadas peticiones, requerimientos, sobre todo requerimientos al poder público. Pero el derecho de reunión, que también tiene estas características, la Convención Americana establece que es un derecho a reunión sin armas y con fines pacíficos, pero también establece que esa reunión puede tener finalidades políticas, sindicales, culturales, sociales, es decir, de distinto carácter. Lo que generalmente una asociación o una reunión tienen es un objeto común, es decir, la gente se reúne por un fin o por un objeto común o se asocia con ese fin u objeto común. Mientras sea un fin o objeto lícito, mientras sea un fin pacífico y ese derecho de reunión se lleve adelante sin armas, esto está constitucionalmente y convencionalmente protegido. Por supuesto que ese derecho de reunión o de asociación tiene que tener un fin lícito, porque si no se constituye en un delito, como es el caso de la asociación ilícita, es decir, de quienes se reúnen o se asocian con el fin de cometer delitos. Entonces, la legalidad, la legitimidad es fundamental para la acreditación de protección constitucional de la asociación y de la reunión. Finalmente está el derecho de petición. El derecho de petición, sobre todo, está reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional con la frase peticionar a las autoridades. Con respecto a la petición, lo que se ha de alguna mente discutido, a pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a partir de la jerarquización de la Declaración Universal, ese debate, digamos, ha cesado, porque la declaración lo establece en términos claros, es que el derecho a recibir una respuesta. Porque en principio se sostenía, bueno, que es el derecho de petición y que por lo tanto, bueno, el Estado peticionar a las autoridades, uno podía peticionar, pero esa petición podía agotarse en la petición misma y las autoridades no tener obligación de contestar. Bueno, esto actualmente con los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados es un debate superado en la medida en que están estableciendo también el derecho a respuesta. Es decir, que la petición debe recibir una contestación, debe recibir una respuesta. Y más aún, cuando esa petición fue remitida a una autoridad
que se considera incompetente para responder, no es que simplemente puede decir yo no soy competente, sino que y no contestar, sino que debe remitirlo a la autoridad que considera competente para hacerlo. Con lo cual, el derecho de peticionar a las autoridades es un derecho dinámico en la medida en que yo peticiono, pero a la vez tengo el derecho a recibir una respuesta. Por supuesto que hay formas también de petición fuertemente reguladas en el derecho argentino, empezando desde el punto de vista del derecho, los códigos procesales. Es decir, los códigos procesales son, en términos generales, formas de petición, es decir, a partir de la demanda, de la contestación de la demanda o de la diversa, ya sea forma en los juicios orales o en la forma de los juicios escritos, es decir, permanentemente se está ejerciendo ese derecho de petición, en este caso a la autoridad judicial, a fin de que resuelva un conflicto en determinado modo y en determinados términos, que son los que se solicitan, que son los que se peticionan. Tal es así que una demanda o una contestación de demanda, como concluye formalmente, con un petitorio. Es decir, se peticionan determinadas medidas, se peticionan determinadas resoluciones frente a ese conflicto. Entonces ahí tenemos una forma de petición que está muy fuertemente regulado eh, desde el punto de vista procesal, a lo cual podemos agregar, además de lo judicial, lo contencioso administrativo, es decir, los trámites administrativos, las regulaciones administrativas de presentación de pedidos, etcétera, etcétera, de tramitación de ese proceso, de recurso. Bueno, todo eso está vinculado con ese derecho a la petición, ¿no? Centralmente, y a la regulación de las diversas alternativas que ese derecho de petición puede encerrar. Eh, por otro lado, para cerrar esta cuestión, en relación con el tema de la asociación, un aspecto que se analizó en un momento es si puede haber, si la asociación puede o no ser compulsiva. Es decir, si yo puedo obligar a alguien a asociarse. A partir del caso Houghton, que se dictó en la década de los 60, si no recuerdo mal, 1963, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que no es constitucional la asociación compulsiva. Por ejemplo, era un caso en el cual un sindicato abría la posibilidad de una bolsa de trabajo, pero establecía la obligación de asociarse al sindicato para poder acceder a la misma. Ese caso llegó a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte sostuvo de que no es constitucionalmente válido exigir la asociación compulsiva. Y por lo tanto, a partir de ese momento se establece que la asociación tiene que ser voluntaria. Es decir, la asociación a cualquier tipo de organización política, sindical, social, etcétera, tiene que ser voluntaria. No puede estar impuesta, no puede ser obligatoria. La segunda cuestión que también fue objeto de discusión en la jurisprudencia argentina, sobre todo hasta la década de los 80, que es cuando se terminó de crear el Colegio de Abogados, Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que en definitiva su constitucionalidad fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a partir de ahí ese posicionamiento quedó sellado a favor de la colegiación. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era que la colegiación es una asociación, es decir, el colegio profesional.
pero a su vez la colegiación es una obligación para el ejercicio de la profesión. Es decir, yo me recibo en la Facultad de Derecho, obtengo el título académico, pero para ejercer la profesión, yo debo inscribirme en un colegio profesional, estar inscrito en un colegio profesional y cumplir las obligaciones propias de esa colegiación, que en el caso particular es pagar la matrícula de la colegiación y eventualmente pagar la cuota anual para poder acceder al sistema jubilatorio. Una parte determinó, porque inicialmente la Corte sostuvo que la colegiación en esos términos podía ser una colegiación obligatoria que no resultaba constitucional. Es decir, la idea es que yo tenía que asociarme al colegio profesional para poder ejercer una profesión de la cual tenía título académico, pero que no me habilitaba al ejercicio. La Corte sostuvo en forma reiterada, pero también lo analizó en ese caso cuando se creó el Colegio Público de Abogados, porque a la vez la asociación no compulsiva estaba también reconocida por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí constituía, y además había analizado la colegiación obligatoria, también era una opinión consultiva, pero la Corte Interamericana había definido que la colegiación obligatoria, en principio por regla, no vulneraba la libertad de las personas de no asociarse, y que había analizado el caso particular de los periodistas donde la colegiación la había rechazado la Corte Interamericana. Era un proyecto de ley de Costa Rica que lo llevó a consulta el gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana, y la Corte resolvió que tal cual estaba redactado constituía forma de censura indirecta. Es decir, que si yo establezco la colegiación obligatoria para los periodistas como condición para el ejercicio profesional, estaría generando una censura indirecta y una posibilidad de contralor de quien puede o no puede ejercer el periodismo desde el Estado, a partir de habilitar al periodista que está colegiado, pero no habilitar a quien no lo está. Pero en esa misma opinión consultiva, la Corte Interamericana sostuvo que la colegiación como tal, en general, no vulneraba derecho alguno de la Convención Americana. El argumento que dio la Corte Nacional es que la colegiación en realidad se crea por ley por la delegación del control de la matrícula que está a cargo del Estado y que transfiere a los colegios profesionales. Por lo tanto, el control de la matrícula es una función del Estado, nacional o provincial, que eventualmente es transferida a los colegios profesionales. Por lo tanto, es una obligación de carácter público y un derecho de carácter público que tiene el Estado y que transfiere a los colegios. Es decir, que los colegios profesionales se constituyen para el ejercicio efectivo de esta función de control de la matrícula. Y eventualmente ese control de la matrícula no sería posible si la matriculación no se llevara adelante. Hay que sostener, por ejemplo, que en materia federal, es decir, en lo que es la justicia federal, la matriculación sigue haciéndose, digamos, a través de la inscripción en las cámaras federales, en su momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente en las cámaras federales de todo el país, ¿eh? y esa matriculación es controlada por parte del Estado directamente. ¿A través de quién? Bueno, a través de esos órganos jurisdiccionales supremos o superiores que tienen a cargo esa función en la
cual uno se ha matriculado efectivamente. Es decir, en materia federal uno no se matricula en el colegio profesional, se matricula en la Cámara Federal. ¿Por qué? Porque el Estado en materia federal sigue ejerciendo ese control. Pero en el caso de las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese control se delegó en los colegios profesionales. Y los colegios profesionales entonces ejercen una función de carácter público, es decir, son lo que se dice órganos de derecho público, en la medida en que, si bien son asociaciones privadas, ejercen una función de carácter público. Y por lo tanto, no se trata de una asociación privada, y por lo tanto su incorporación no se trata de una incorporación compulsiva, sino de una forma en la cual se instrumenta para poder ejercer efectivamente la función pública de control de matrícula. Y por lo tanto no constituye asociación compulsiva. Ese es el criterio que impera en la actualidad, aunque sobre todo hubo una etapa de debate en la desregulación neoliberal, en la cual apareció también esta idea de que podía desregularse la colegiación y eventualmente la persona ejercer la profesión libremente. Bueno, vamos a entrar en esta última parte de la bolilla séptima, analizar sobre todo el tema de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada está regulado en principio en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en la cual se establece la inviolabilidad de la propiedad privada por una parte, y a la vez se extiende esta inviolabilidad de la propiedad privada a los papeles privados y a los papeles comerciales. El principio de inviolabilidad de la propiedad privada hoy está complementado por disposiciones como el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la posibilidad de que haya restricciones de la propiedad privada con un fin social, y esa limitación hoy es muy fuerte en la medida en que hay toda una regulación respecto al ejercicio de la propiedad privada muy fuerte en lo que se refiere a lo que en términos generales son los límites de uso de suelo y constructivos, en los cuales, a pesar de que hay propiedad privada y hay inviolabilidad, el Estado regula la utilización de esa propiedad privada, estableciendo zonas residenciales y zonas industriales, por ejemplo, y excluyendo las industrias de las zonas residenciales y a la inversa, es decir, regulando el número de pisos que se pueden construir, el límite constructivo, la protección de determinados recursos naturales. Bueno, todo eso está hoy fuertemente regulado desde el punto de vista, sobre todo a nivel municipal, que es el que controla las obras privadas y las obras públicas. Bueno, el hecho de establecer, por ejemplo, el acceso a personas con discapacidad a los edificios públicos y a los edificios privados, bueno, representan una obligación constructiva y una limitación que se considera razonable, es decir, que está destinada a un fin público, a un fin social, y que se consideran regulaciones razonables de esa propiedad privada. Es decir, que una propiedad privada que, sobre todo en el siglo XIX, era de casi disposición absoluta, a partir del siglo XX comenzó a regularse, a restringirse, a limitarse
por sentido o por fin social. Por otro lado, la Convención Americana establece el uso y goce de esa propiedad, además de la titularidad, uso y goce de la propiedad. Y en el marco del uso y goce de la propiedad, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incluido lo que se llama la propiedad comunitaria. Esta propiedad comunitaria está además reconocida en nuestra Constitución Nacional a partir de 1994 en el artículo 75, inciso 17. En realidad es claro, y sobre todo a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que propiedad privada y propiedad comunitaria son propiedades distintas, diferenciadas, no son lo mismo. La propiedad privada se adquiere de determinada forma, es decir, como no sé si ustedes lo estarán viendo, pero son dos requisitos básicos, posesión y título son los dos requisitos básicos de la propiedad privada, que perfeccionan ese derecho, ¿no? Posesión y título. Uno tiene las dos cosas y entonces ese derecho de propiedad privada está consolidado. La posesión puede eventualmente generar título con el transcurso del tiempo, es decir, tener solamente la posesión pacífica, con el tiempo puedo requerir lo que se llama la posesión adquisitiva, yo poder adquirir título legítimo de esa posesión y perfeccionar la propiedad. En cambio, la propiedad comunitaria remite a la tradición cultural de las comunidades indígenas. Y por lo tanto, como consecuencia de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la relación con la propiedad comunitaria es una relación que está vinculado con la tradición cultural y la cosmovisión de esas comunidades, con lo cual la Corte Interamericana ha reconocido la existencia de propiedad comunitaria aún sin posesión, que es una de las cuestiones actuales, uno de los conflictos, es decir, la mayoría de lo que podíamos llamar propiedades comunitarias o de las comunidades indígenas en general, hoy se han transformado en tierras públicas, es decir, tierras fiscales o en tierras privadas, es decir, están en manos de propietarios o en posesión de particulares. Entonces esto transformaría, digamos, en abstracto el derecho a la propiedad comunitaria si simplemente se exigiera en todos los casos la posesión, porque esta posesión pudo, ya sea obtenida por medios pacíficos o obtenida por medios violentos, es decir, tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, que las campañas al desierto llevadas adelante durante el siglo XIX, hubo 3 campañas al desierto, la primera durante la gobernación de Martín Rodríguez en 1821, la segunda durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, es decir, 10 años después, 1831, y después la conocida campaña del desierto de Julio Argentino Roca de 1879. Es decir, todas esas comunidades fueron expulsadas por la fuerza en sus territorios. Entonces, evidentemente, y por supuesto que distribuida entre particulares, porque esa era la finalidad en última instancia de esas campañas. Entonces, desde ese punto de vista, si uno exigiera posesión a las comunidades indígenas, le exigiera posesión, evidentemente tendría muy poca capacidad de reclamo real. Es por eso que la Corte Interamericana ha distinguido claramente la propiedad comunitaria, diciendo que aún esas comunidades pueden mantener una relación con esa tierra, vinculada con su cultura, con sus creencias y con su cosmovisión, aun cuando no tengan posesión efectiva de las mismas. Y el segundo elemento es que el Estado tiene la obligación de restituir en la medida de lo posible esas tierras, o si no, modificarlas o transformarlas en otras
que sean propicias para el desarrollo sustentable de esas comunidades. Porque a la vez también esta previsión constitucional del artículo 75 y 17, y que ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace referencia a que tampoco pueden ser llevados a territorios que no tengan que ver con sus costumbres, con sus hábitos y con sus formas de vida. Porque justamente uno de los efectos de la conquista, de las campañas al desierto, por ejemplo, fue llevar las poblaciones indígenas a los confines o a zonas o territorios muy diferentes a los cuales estaban habituados para vivir, y entonces eran literalmente exterminados. En el caso particular del Virreinato del Río de la Plata, simplemente recordar la experiencia de los indios Quilmes. Ustedes saben, hay una ciudad en el Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, que se denomina Quilmes. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque en realidad el conquistador trasladó a pie desde Tucumán hasta ese lugar, a esas poblaciones indígenas. Es decir, evidentemente, esto fue también un mecanismo para lograr el exterminio y la eliminación de esas comunidades. Por lo tanto, esto claramente hay, desde el punto de vista sobre todo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una distinción entre propiedad privada y propiedad comunitaria. Tal es así que cuando se aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, un artículo de la ley establece que la propiedad comunitaria va a ser regulada por una ley especial, es decir, que no se incluyó en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el anteproyecto pretendía incluirlo como una forma de posesión. Y por supuesto, dentro de ese contexto, las comunidades indígenas se opusieron y finalmente la aprobación en esos términos se excluyó del texto del actual Código Civil y Comercial de la Nación, lo que refleja claramente la tensión que existe entre propiedad privada, que es centralmente el derecho fundamental del derecho civil y comercial, es decir, la regulación de la propiedad privada, frente a la propiedad comunitaria, que tiene otra naturaleza y otras características. Ahora bien, además de garantizarse la propiedad privada, garantizarse el uso y goce de la propiedad privada, la Constitución Nacional tiene una forma de pérdida legal, constitucional de la propiedad privada. ¿Cuál es? La expropiación. Esa expropiación puede hacerse con fines útiles, es decir, fines legítimos, que se entienden que deben ser fines socialmente valorados, es decir, con un sentido social, y que esta utilidad pública debe estar establecida por ley. Es decir, primero utilidad pública establecida por ley. Y el tercer elemento es una adecuada indemnización, una justa indemnización. La Constitución establece la posibilidad, esta posibilidad en la medida en que haya utilidad pública establecida por ley y haya una justa indemnización. Es decir, que estos son los requisitos básicos y fundamentales que además están convalidados por el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿qué prohíbe la Constitución? Bueno, la Constitución prohíbe la confiscación y prohíbe los auxilios.
¿Cuál es la confiscación? Bueno, la confiscación es la posibilidad de que el Estado se apropie de la propiedad privada sin reparación o sin indemnización de ninguna naturaleza. Esto es confiscación. La confiscación está prohibida. Es decir, el Estado no se puede apropiar de un bien, aún por razones de utilidad pública, sin pagar una justa indemnización. Si se apropia de esa propiedad privada sin justa reparación, entonces hay lo que se llama confiscación. La confiscación está prohibida. En realidad hubo un caso excepcional de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1948 que estableció la legitimidad de la confiscación. Es el caso Química MEC contra Estado Nacional. El Estado argentino, a fines del 1945, es decir, cuando estaba expirando la Segunda Guerra Mundial, va a terminar suscribiendo el tratado con los aliados. Es decir, no sé si ustedes lo tendrán presente, pero en realidad el golpe militar de 1943, sobre todo, uno de los fundamentos o de las razones por las cuales un grupo de militares dio ese golpe fue que el gobierno de Castillo tenía la idea de suscribir el tratado con los países aliados. Y este grupo se oponía a eso. Es decir, sostenía la neutralidad. Y sobre todo, ese grupo, había en ese grupo de militares, digamos, lo que se conoce como filonazis, es decir, simpatizantes del nazismo. Cuando fue avanzando la guerra y eventualmente frente a la derrota ya irreversible del eje, aún ese gobierno militar termina suscribiendo esos tratados con los países aliados en el año 1945. Esos tratados admitían la posibilidad de confiscar los bienes de los países del eje, es decir, bienes alemanes, italianos o japoneses, podían ser confiscados por los estados que formaban parte del tratado con los aliados. Este es el tratado que se aplicó para que la Argentina confiscara la química MEC, que era una química alemana, es decir, de capital alemán. Química MEC recurre a la justicia y como consecuencia de eso la justicia resuelve, en este caso que ya mencioné, que en tiempos de guerra y aún los tratados tienen mayor jerarquía que las normas internas, es decir, que la propia Constitución. Es decir, va a aplicar lo que se conoce como el monismo jurídico y va a decir que en tiempos de guerra los tratados tienen mayor jerarquía que el orden jurídico interno, incluyendo la Constitución. Y por lo tanto la confiscación estaba legitimada en ese caso concreto. Ese fallo, que fue el único que puso de alguna manera en cuestión la prohibición de la confiscación, fue muy fuertemente criticado por la mayoría de la doctrina constitucional argentina. Pero la regla general, al margen de esta experiencia, es que la confiscación está prohibida. Lo mismo que las ayudas y los auxilios que pueden pedir las Fuerzas Armadas, que eran típicas de la época del siglo XIX, durante la etapa previa a la organización constitucional en la Argentina. Es decir, los ejércitos se apropiaban, ya sea de ganado vacuno, por ejemplo, para la alimentación de las tropas, o ocupaban determinadas estancias
como centros de operaciones de carácter militar, sin que esto representara reparación o pago alguno por parte del Estado, aún a posteriori de haber ejecutado esos actos. Con lo cual ese también es un motivo por el cual esta cuestión aparece prohibida por la Constitución, los requerimientos y auxilios. Un poco para cerrar, vamos a hacer referencia al tema de la confiscación, al tema de la expropiación. La expropiación, como dijimos, tiene que ser por ley, es decir, puede expropiar el gobierno nacional a través de una ley del Congreso, o puede expropiar la provincia de Buenos Aires también, o las provincias a través de leyes provinciales. Pero todas esas leyes deben establecer una finalidad de utilidad pública. Esa finalidad de utilidad pública puede ser muy variada, es decir, desde construir una escuela, abrir una calle pública, establecer un espacio verde, es decir, puede haber muchas razones de utilidad pública que pueden dar origen a la expropiación. Lo que sí es una obligación por parte del Estado expropiante es que esa finalidad de utilidad pública debe cumplirse. Si eventualmente la razón de utilidad pública no se cumple, con el transcurso del tiempo, la ley de expropiación establece 10 años, entonces existe la posibilidad de retrotraer esa situación expropiatoria y volver la propiedad a sus titulares originarios. Es decir, que el Estado tiene la obligación de cumplir, no solamente de fijar un fin de utilidad pública, sino la obligación de cumplir ese fin de utilidad pública en el caso concreto. Por el otro lado, la justa reparación se establece por medio de un juicio expropiatorio donde se fija el monto indemnizatorio. Es decir, es un proceso judicial, es decir, no se fija de un modo unilateral por parte del Estado, sino a través de un proceso judicial y la realización principalmente de pericias que determinen el valor del bien. Lo que sí se ha establecido de que ese valor no puede ni incluir el valor afectivo ni el valor comercial, ni el valor histórico, por ejemplo, de lo que va a expropiarse. Pero sí debe responder a una justa reparación al valor de mercado del bien que va a ser objeto de reparación, de expropiación. Dentro de ese contexto, entonces, la expropiación constituye la única forma legítima por el cual, de un modo compulsivo, el Estado puede resolver apropiarse de un bien privado. Por lo tanto, aclaro esto para un ejemplo porque a veces la información pública se distorsiona, pero la posibilidad de expropiación de Vicentín como proyecto que inicialmente llevó adelante el Estado argentino y que luego desistió, no constituye un ataque a la propiedad privada. Es decir, claramente la Constitución habilita la expropiación. Lo que está exigiendo eventualmente que esa expropiación o esa decisión de expropiación sea convalidada por una finalidad de utilidad pública establecida por ley, tal es así que el proyecto iba a remitirse al Congreso, es decir, el proyecto expropiatorio se iba a remitir al Congreso Nacional por parte del titular del Poder Ejecutivo Nacional,
y eventualmente luego un proceso judicial para la determinación de la justa reparación. Pero la expropiación no constituye per se un ataque a la propiedad privada. Sí lo constituye la confiscación o sí lo constituye el tema de los requerimientos y auxilios. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces el próximo miércoles, donde ya vamos a tratar de comenzar a analizar el tema del módulo octavo. Hasta el miércoles. Gracias, chao.